Hermanos, en el video anterior vimos la estructura del Salmo 5, estas 5 estrofas que nos ayudan a entender el contenido del Salmo. Ahora lo que queremos avanzar un poquito más en este video es notar un detalle interesante en la estructura de este Salmo, de lo que podemos llamar causa y efecto. Me explico. En la primera estrofa podemos decir que la causa es la oración. El salmista dice, oraré. ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué pasa cuando el creyente ora? Bueno, Dios escucha. Y tenemos esta relación de causa y efecto en la primera estrofa. Si vamos a la segunda estrofa, la causa es Dios es justo, la justicia de Dios. Y esa causa tiene el efecto de castigar a los malos. Y van a notar, si leen la segunda estrofa, eso es exactamente lo que tenemos. En la tercera estrofa, la causa es me acercaré a Dios. David dice, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Ahí está la causa. ¿Cuál es el efecto? La dirección de Dios. Guíame. Cuando un creyente se acerca al Señor, entra a su presencia con reverencia, lo que va a pasar es que Dios nos va a hablar y nos va a guiar en momentos de gran necesidad. En la cuarta estrofa tenemos el mal comportamiento de los malos y la causa es hablan mal. ¿Y cuál es el efecto? El castigo de Dios. Y finalmente, en la quinta estrofa tenemos como causa, Dios cuida a los justos. Cuidarás a los justos. Esta es la gran esperanza de David como el salmista, que conoce a Dios y sabe que cuando un creyente clama a Dios, Dios entonces se encarga de cuidar al justo. ¿Y cuál será el efecto? Bueno, el lindo efecto de la alegría, el gozo espiritual. Se alegrarán en ti, Señor, porque tú cuidas al justo. Así que qué interesante notar esta cadena de causas y efectos a lo largo del Salmo 5. Les invito a tomar un tiempo para leer lentamente el Salmo, notando la estructura de estrofas, notando la causa y el efecto, y van a ver la manera tan hermosa que el Espíritu Santo ha inspirado al salmista para escribir este quinto salmo. Vamos a estudiar ahora los primeros 3 versículos. Permítame leer Salmo 5, versículos 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí, hermanos, vemos como un hombre de Dios, David, consciente de que no es perfecto, consciente que muchas veces le ha fallado a Dios, pero frente a la persecución de personas malas, David no quiere reaccionar en la carne, no quiere buscar venganza personal. Él determina buscar a Dios. Así que aquí tenemos, hermanos, esta situación de necesidad y el salmista la decisión de orar al Señor. Ahora, el verbo aquí en versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Esa palabra oraré, ese verbo, en el idioma original, el hebreo, es un verbo inusual, porque realmente significa interceder. No es solo orar por uno mismo, es interceder por otras personas. Por ejemplo, si vamos a Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7, tenemos la primera vez en la Biblia que este verbo importante se usa. Génesis 40,
versículo 7. El contexto es triste porque nuestro padre Abraham en la fe ha engañado a un hombre inconverso acerca de su esposa Sara, llamándola como una hermana. Y Ahimelech reclama cuando se enferma y Dios le indica que es porque él estaba por tomar a Sara por su esposa. Y ahora miren, cuando Dios le habla a Abraham, miren lo que Dios le dice a Abraham. O mejor dicho, aquí hablando a Ahimelech, pero indicándole qué es lo que Ahimelech debe pedirle a Abraham. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta. Orará por ti, ahí está el verbo. Orará por ti, intercederá por ti. Abraham no iba a orar por sí mismo, aunque realmente tenía que pedir perdón a Dios y a Sara por cómo se había comportado. Pero Dios le indica a Ahimelech que Abraham va a interceder por él. Y Dios promete, cuando Abraham intercede por ti, vas a vivir. El juicio va a pasar y serás restaurado. Ahora aquí en el Salmo 5, es cierto que David está orando por sí mismo. Lo tenemos en versículo 8, una oración personal. Guíame, guíame, Jehová. Pero si vamos a los versículos 11 y 12, nos damos cuenta que David aquí no está orando solo a título personal como un individuo. Es consciente de que es el rey de Israel. Por lo tanto, él debe pensar en toda la nación, todo el pueblo de Dios. Y realmente él está clamando a Dios para que Dios le salve no solo a él personalmente, sino como rey para el bien de toda la nación. Y por eso termina el versículo 11, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Pueden ver, hermanos, cómo ahí es plural, no es algo personal. Y David está reconociendo que si él clama a Dios y busca el favor de Dios juntamente con el pueblo de Israel, Dios intervendrá, lo salvará, y el resultado será que todos se van a alegrar en Dios. Hermanos, hoy en día vivimos en una época muy individualista. Y a veces aún en la iglesia encontramos que los creyentes piensan mayormente en sí mismos, en sus necesidades. Cuando tienen un problema en su vida espiritual o personal, cómo oran, cómo claman a Dios. Ahí sí están en todos los cultos, porque ellos tienen una necesidad. Y cuando pasa su necesidad personal, ya dejan de asistir, ¿no es cierto? No hay el mismo fervor. ¿Por qué? Porque están pensando en sí mismos. Que Dios nos conceda un sentir que somos parte de la iglesia de Cristo y debemos clamar a Dios no solo por nuestras necesidades, debemos clamar a Dios por las necesidades de los demás. Y yo les aseguro, hermanos, el creyente que aprende a orar por otros va a encontrar que Dios se encarga de cuidarle a él o a ella. Pero si en nuestras oraciones somos muy egocéntricos y pasamos casi todo el tiempo solo pidiendo por nosotros, veremos que Dios a veces deja de cuidarnos en cierta manera. Permite momentos difíciles para que aprendamos a no ser tan egocéntricos y aprendamos a orar también por otras personas. Mi padre fue un gran pastor misionero por muchos años. Yo aprendí mucho de él. Y una cosa que me impactó como joven fue darme cuenta un día que nunca escuchaba a papá orar por sí mismo. Casi nunca oraba ni por la familia. La carga de papá era orar por los demás. ¿Y qué encontramos? Que Dios se encargó de cuidarnos como familia. Ahora quizá papá a solas con Dios oraba por nosotros, seguramente que sí, pero nos dio un ejemplo como padre orando con la familia, de clamar por otros,
presentar las necesidades de otros, interceder por otros. Una gran lección para mí en mi vida espiritual. Aprendamos, hermanos, a orar por otras personas. Pero vamos a ver ahora cómo David intercede. Hay ciertos detalles aquí que quiero notar con ustedes, porque el Espíritu Santo lo ha colocado para enseñarnos. En primer lugar, noten, David intercede con fervor. Pueden ver la palabra clamor en versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor. David no dice a la voz de mi oración o de mi ruego, clamor. Esa palabra, ¿qué nos da a entender? Gran fervor, ¿no es cierto? Gran pasión espiritual. Alza la voz, quizás está orando con un poco más de rapidez de lo normal y cualquier persona escuchándole se da cuenta, este hombre no está orando, este hombre está clamando a Dios. Qué lindo poder orar con fervor espiritual. Pero también David está orando con emoción, profunda emoción. Porque en el versículo 1 hay la palabra gemir. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Da a entender que David sentía como dolor, expresaba dolor y sufrimiento en su oración. Había un sentir de gemir delante de Dios. David no estaba orando en forma tranquila, eh, natural, objetiva. No, hay emoción. Está gimiendo en la presencia de Dios. Hermanos, creo que todos tenemos mucho que aprender, ¿no es cierto? De realmente orar con fervor, orar con gran emoción. Noten también la prioridad que David dio a la oración, porque el versículo 3 nos indica cuándo David iba a orar. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. No a mediodía, no por la tarde. Bueno, quizás oraba esos momentos también, pero interesante cómo David enfatiza la mañana. De mañana oirás mi voz. Y lo repite, ¿no es cierto? De mañana me presentaré delante de ti. Hermanos, ¿cómo usamos la primera hora de nuestros días? Al levantarnos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Preparar el desayuno? ¿Bañarnos y salir al trabajo? Qué interesante este desafío que David nos da, de darle prioridad a la oración. No voy a postergar la oración para el fin del día cuando estoy ya cansado. Voy a hacer tiempo en la mañana. Pondré mi despertador temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque quiero seguir este ejemplo bíblico de un hombre espiritual. De mañana voy a orar. Y también, en cuarto lugar, noten la perseverancia de este salmista. Dice la Reina Valera, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No era una oración rápida, formal, queriendo ya avanzar al día. No, David se presentaba delante de Dios para orar temprano en la mañana y quería dar tiempo a la oración. Quería pensar lo que le estaba haciendo. Quería sentir fervor, emoción al orar. Eso requiere perseverancia en la oración. Hermanos, ¿cuántas lecciones tenemos aquí para ir aprendiendo, no es cierto? Evaluemos nuestra vida de oración. Comparémosla con el salmista y que Dios nos ayude a poder buscarle con mayor intensidad. Noten también la expectativa de David, porque la verdad, hermanos, es cuando aprendemos a orar como David oraba, con fervor, con emoción, con perseverancia, dando prioridad a la oración. Lo que va a pasar es que genera en nosotros una gran expectativa. Dios el Espíritu Santo nos empieza a hacer sentir
no solo que Dios me ha escuchado, sino que Dios me va a contestar. Y la oración pasa de ser una simple actividad evangélica, como diciendo, he marcado tarjeta con Dios, he tenido, entre comillas, mi devocional evangélico y ahora puedo salir al día, como si hubiese cumplido un rito tipo supersticioso. Hermanos, si oramos así, y temo que muchos de nosotros oramos así, lo que va a pasar es que no genera nada de expectativa. Porque si oramos así, no salimos al día anhelando ver la respuesta de Dios. No, hemos orado fríamente, hemos orado de una forma muy rutinaria y el resultado es, no hay expectativa. Pero David tenía una gran expectativa, ¿no es cierto? La manera en la que él oraba le llevaba a tener una gran expectativa. Y hermanos queridos, si nosotros queremos tener expectativa en nuestras oraciones, tenemos que aprender a orar como David oraba. Ahora noten esta expectativa espiritual de David. Versículo 1. Escucha mis palabras. David no quería orar al aire. David no quería simplemente pasar sus 20 minutos orando para decir que había cumplido. No, lo que David quería era que Dios le escuche. ¿Para qué orar si no tengo la expectativa que Dios me va a escuchar? Y David empieza diciendo, escucha, oh Jehová, mis palabras. El verbo aquí en el idioma original es enfático. Significa presta oído. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia entre oír. Puedes oír algo distraído, puedes oír algo casi sin darte cuenta, pero escuchar requiere atención, ¿no es cierto? Miren Salmo 17 y el versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Pueden notar cómo los verbos van incrementando aquí en Salmo 17, versículo 1. Primero dice, Señor, oye mi oración. Y luego dice, Señor, quiero un poco más. Está atento a mi clamor. Y ahora David se pone muy serio y le dice, Señor, escucha, presta mucha atención a mi oración. Hermanos queridos, qué lindo orar así, ¿no es cierto? Qué lindo orar con esa expectativa, ese anhelo que Dios preste mucha atención a mis oraciones. Pero miren qué más dice David en Salmo 5, versículo 1. Considera mi gemir. David estaba con esta emoción, esta pasión espiritual, gimiendo con dolor por los problemas y los sufrimientos. Y David le dice a Dios, Señor, considera mi gemir. Aquí la palabra significa evalúa. Aplica tu mente, Señor. Trata de pensar qué ha provocado en mí este gemir. Entiéndeme que estoy sufriendo. Qué hermoso esta actitud de David frente a Dios, ¿no es cierto? Esta intimidad espiritual. Uno se imagina el Señor Jesús orando así, ¿no es cierto? Gimiendo delante del Padre. Lo tenemos en el huerto de Getsemaní, pero seguramente durante muchos días, cuando el Señor oraba al Padre, gemía. Y el padre consideraba, evaluaba el corazón de su hijo aquí en la tierra, gimiendo por la dureza de Jerusalén, gimiendo por la hipocresía de los fariseos, y Dios el Padre atendiendo, entendiendo, evaluando, considerando el gemir de su hijo. Oh, hermano querido, qué lindo saber que cuando tú gimes delante de Dios, Dios está evaluando.
está entendiendo tu corazón. Qué bueno orar de esta manera, ¿no es cierto? Y miren otra expectativa de David, versículo 2, está atento a la voz de mi clamor. Aquí otro verbo más fuerte todavía. Presta atención, Señor, a la voz de mi clamor. Estoy aquí con gran fervor clamándote temprano en la mañana. Y Señor, yo tengo la expectativa, tú vas a prestar atención. No solo me vas a escuchar a la distancia, sino que te acercarás a mí para entender mi corazón y mientras sigo clamando, exponiendo mi queja delante de ti por los malos que me están atacando, tú vas a prestar tremenda atención. ¿Por qué? Porque tú me amas, Padre, y porque yo te amo a ti. Qué hermoso espíritu de oración, ¿no es cierto, hermanos? Dios quiera darnos esta forma de orar. Que este Salmo 5 nos anime a aprender a orar mejor. Otra cosa que hay que aprender, hermanos, es cómo David tiene muy en claro en su mente la grandeza de Dios. Porque miren los nombres de Dios que David usa aquí. Versículo 1, escucha, oh Jehová. Y versículo 3, oh Jehová. Este nombre de Dios es el eterno Dios, el eterno yo soy. El Dios que se reveló a Moisés para sacar a Israel de Egipto. El eterno Dios que nunca cambia, el mismo ayer, hoy y por siempre. David es consciente, voy a entrar ante la presencia del eterno Dios y voy a usar su nombre. Oh Jehová, oh Jehová. Pero ¿qué más? Versículo 2, Rey, Rey mío. Y es interesante porque David era el rey de Israel. Pero David no entra a la presencia de Dios para decirle, mira, Señor, aquí estoy yo soy rey, así que tienes que escucharme. No, David entra con humildad y sencillez de corazón. El gran rey de Israel dobla rodillas ante Jehová y reconoce, Él es rey. Oramos así, hermanos. Nos presentamos delante de Dios en las mañanas a doblar rodillas y reconocer que Dios el Padre es Rey y Dios el Hijo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuán importante es orar consciente de la grandeza de Dios. Y en tercer lugar, tenemos esta palabra, Dios mío. En español está en forma singular, Dios mío. En hebreo es plural, Elohim. Este plural es el plural de alguien superlativo, el más grande de los dioses, el más fuerte de los dioses. Y David trae a la mente la tremenda grandeza de Dios. Y no se dirige a Dios simplemente llamándole Él, la palabra en hebreo para Dios, Él. Usa el plural, Elohim, el gran Dios, el fuertísimo Dios. Yo temo que muchos de nosotros cuando oramos, soltamos palabras como Dios o Señor o Padre casi sin pensar lo que estamos diciendo. No, David. En esta composición, David tiene cuidado de redactar estos nombres para transmitir su concepto de la grandeza de Dios, que obviamente la tenía cuando se acercaba a Dios en oración. Versículo 3, hermanos. Un tremendo ejemplo de cómo orar. Permíteme tomar unos minutos al terminar reflexionando sobre el versículo 3, un modelo de cómo orar. En primer lugar, estas palabras que ya hemos comentado, oirás
mi voz. ¿Cuándo? Temprano. Y aquí la palabra para mañana en versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Es la palabra que tenemos en el Salmo 46 y el versículo 5. Y es interesante notar cómo la Reina Valera traduce esta palabra en Salmo 46, versículo 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará cuando al clarear la mañana, al clarear la mañana. Es decir, estamos hablando del amanecer. Así que podemos traducir de esta manera, Salmo 5, versículo 3, oh Jehová, de madrugada oirás mi voz. De madrugada me presentaré delante de ti. Al igual que el Señor Jesús, en Marcos capítulo 1, se levantó muy temprano, cuando era todavía muy oscuro. ¿Qué hora sería? ¿Las 4 de la mañana? Y si miramos en Marcos 1, vamos a ver que el día antes el Señor había pasado todo un día de reposo, no precisamente descansando, sino predicando la sinagoga, echando fuera demonios, sanando a la suegra de Pedro y al fin del día sanando una enorme multitud de personas. Cualquiera pensaría que el día siguiente el Señor tomaría un descanso, ¿no es cierto? Lo merecía, de hecho. Pero el Señor Jesús se levantó muy de mañana porque quería presentarse delante de su Padre Celestial. Y aquí el hijo de David, su ancestro, el que representaba simbólicamente al Señor Jesús. David también buscaba a Dios en oración de madrugada. Yo me acuerdo en Inglaterra cuando estaba en la universidad. Dios me enseñó a buscarle temprano en la mañana. Estaba en un internado de la universidad y ustedes imaginan cómo son los universitarios. No hay muchos andando a las 6 de la mañana, por lo menos no en una universidad de Inglaterra. Y yo me levantaba a las 6 de la mañana, había un silencio en todo el campus de la universidad. Nadie andaba. Y el día amanecía y buscaba a Dios en oración. Qué preciosos momentos. Creo que fueron mis mejores momentos espirituales esos años en la universidad de madrugar y buscar a Dios a solas. Pero miren qué más dice David aquí. Dice versículo 3, de mañana, de madrugada, me presentaré delante de ti. Este verbo presentarse es interesante porque en el Antiguo Testamento a veces se usa de soldados en orden presentándose para la batalla. Por ejemplo, puede mirar 1 Samuel 17, versículo 8. El ejército de Israel se presentaba en orden para enfrentar a los filisteos. Y este es el verbo que David usa aquí. Entiende que él es un soldado espiritual. Hay una batalla por delante, una batalla espiritual. Y David se presenta de madrugada, cual soldado, delante de Dios. Pero también este verbo de presentarse se usa en Levítico, el capítulo 1 y el versículo 7, en un contexto muy interesante. Miren en sus Biblias, Levítico 1, versículo 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Compondrán. El verbo, el mismo verbo que en Salmos 3, 5, versículo 3. Presentar la leña. Presentar la leña ordenada sobre el altar para el sacrificio. Día tras día, el sacerdote tomaba la leña, no la tiraba sobre el altar, la presentaba delante del altar en orden para poder quemar el sacrificio. Y nosotros también. Nosotros también debemos presentarnos ante Dios cada madrugada como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor.
No debemos venir para orar a la carrera con las palabras que salgan de la boca en cualquier orden. No, debemos ordenar nuestros pensamientos. Estamos llegando ante el eterno Jehová. Estamos llegando ante nuestro Rey. ¿Cómo vamos a hablar delante de nuestro Rey? Tenemos que presentar nuestras peticiones, ordenar nuestra oración, empezando con adoración, confesión de pecado, agradecimiento, luego intercesión y al final, si hay tiempo, peticiones personales. Qué hermoso escuchar un creyente orar en orden. Se presenta delante de Dios como intercesor y ordena sus pensamientos y pasa tiempo de madrugada orando al Padre con gran reverencia, con gran devoción. ¿Y qué más dice aquí? Me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí el verbo en hebreo significa alzar la mirada. Es la palabra que en otros contextos se traduce atalaya. Ese soldado puesto sobre los muros para estar mirando en la distancia. Tiene que tener su mirada elevada. No va a mirar al piso, va a mirar al horizonte por si acaso viene un enemigo. Y el creyente de madrugada se presenta delante de Dios, alza la mirada al cielo, porque va a clamar al Dios eterno. Hermanos, qué hermosas lecciones, ¿no es cierto? Qué tremendo ejemplo de David en su oración. Por eso, hermanos, yo digo, es importante no leer estos salmos a la carrera. Hay que meditarlos, hay que detenerlos y estudiarlos. Y vamos a aprender muchísimo más cuando lo hacemos. En conclusión, hermanos, yo sé que es importante aprender el hábito de la oración. Como dije, doy gracias a Dios que Él me enseñó ese hábito en la universidad. Pero hermanos queridos, hay algo más importante todavía que el hábito, la disciplina de la oración. Hay que tener el espíritu de oración. Tenemos que cultivar, desarrollar el espíritu de oración. Y les confieso, hermanos, me falta mucho de eso todavía, mucho de eso. Y pido a Dios que día tras día me enseñe a orar, a tener este espíritu de fervor, este espíritu de pasión espiritual, este espíritu de perseverancia. ¿Cuánto tengo que aprender todavía del espíritu de la oración? ¿Y saben, hermanos, cuál es la clave? La clave para tener el espíritu correcto para orar en estas pequeñas frases: Rey mío y Dios mío. Noten, David no dice simplemente tú eres el rey o tú eres el Dios. David lo toma muy personal. Tú eres mi rey. ¿Qué significa eso? Obediencia, ¿no es cierto? No podemos llamar a Dios rey si le estamos desobedeciendo. Eso sería hipocresía, ¿no es cierto? Si le vamos a decir rey mío, asegurémonos que estamos viviendo en obediencia a Él. En segundo lugar, David dice, Dios mío. David reconoce, Jehová no es simplemente el Dios de Israel, es su Dios. Es decir, David siente gran reverencia delante de el Dios poderoso. Aunque David era el rey de Israel y tenía poder, ¿no es cierto? Se presenta delante de su rey y David reconoce, Él es Dios, Él es el fuertísimo y yo vengo a mi Dios como un ser humano débil, frágil, en gran necesidad. Hermanos,
Pidamos a Dios que Él nos ayude a aprender a orar, siguiendo el ejemplo de David. Hemos visto en esta ocasión la primera estrofa, la determinación de David de orar. El siguiente estudio vamos a avanzar a la segunda estrofa para ver qué más podemos aprender de este gran siervo de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, queremos reconocer tu grandeza, tu poder, tu soberanía y confesar, Señor, que no somos tan obedientes como debemos ser. No tenemos la gran reverencia que deberíamos tener. Y muchas veces, Padre, la forma que te tratamos habla mucho de nuestra falta de entendimiento de tu grandeza y nuestra pequeñez. Padre, pido que el estudio de este salmo nos motive a aprender a orar. Enséñanos a orar para que podamos cultivar esa relación íntima contigo, que es la base para nuestra vida cristiana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente estudio.